Gracias, Oscar. Buenas noches a todos. Es un gusto siempre acompañarlos aquí. Yo pues, trato de seguir siempre cada semana las intervenciones de los hermanos. Y bueno, me toca de vez en cuando, ¿no? Así que aquí estamos y siempre tratando me acabo de aprender, en estos días le comenté a Roquel que me acabo de aprender una frase que me gustó, eh, que mencionó casualmente el padre Monseñor Munilla, hablando de una ocasión en la que se había encontrado, ellos eran unos obispos nuevos y se había encontrado con el Papa Benedicto en ese tiempo, 16. Y por lo que estaban hablando, que parece que estaban hablando pues de catequesis y estas cosas, entonces Benedicto le dice, me alegro mucho que estén defendiendo la fe de los sencillos. La fe de los sencillos. Entonces, esa la verdad es que me ha gustado mucho porque el único interés mío en todo esto es pues explicar estas cosas que se ven a veces complicadas y el trabajo que me sale a mí a veces que trato de hacerlo más simple y fallo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos ahora, hacer esto muy sencillo. El tema de hoy es falsas concepciones acerca de la creación. El objetivo de esta charla más que nada era entender aquellas cosas pues, que dice el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene inclusive una sección completa que habla sobre la creación. Y como ustedes saben, el catecismo está dividido en varias partes. Una parte va desgranando el credo, y precisamente la parte de la creación está en el catecismo, en la parte que dice creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y podemos ver entonces que hay en el capítulo primero hay una sección completa que se llama la catequesis sobre la creación. De verdad que yo los exhorto mucho a leerla. Es del numeral 282 al 289, no es mucho. Eso pensábamos Roquel y yo, que no era mucho, pero nada más hay un par de numerales de esto que dan tela para cortar, pero por semanas. Así que vamos a tratar de hacer esto bien sencillo. ¿Y qué es lo que dice, en pocas palabras, pues la catequesis de la creación? Habla de eso, pues no de la misma creación, porque aquí esta parte de la catequesis lo que habla es de esas creencias en las que esos errores en los que podemos caer acerca de la creación. ¿Me explico? Entonces, nos trata de orientar, estos numerales nos tratan de orientar para nosotros tener una visión más clara y más doctrinal de lo que la Iglesia dice que es la creación y cuál es nuestra posición, o de cuál debe ser nuestra posición frente a esta doctrina de la creación. Recuerden apagar los micrófonos los que van entrando para sí. Por supuesto, Amanda Blanco, por favor, si puede apagar el micrófono. Sí, perdón. Sí, gracias, hermana. Bueno, entonces, y yo me traje este pedacito de la foto que no sé si todos lo conocen, pienso que sí, que tiene que ver es una sección de la Capilla Sixtina en el techo, donde precisamente Miguel Ángel, por allá por los años 1500, pintó la creación. Yo creo que todos han visto esa foto completa. Yo solamente traje un extracto porque me gustó mucho la anécdota que encontré detrás. Nosotros vemos la imagen y nos damos cuenta que Dios no está tocando el dedo de Adán, ¿no? Vemos aquí, Dios es este y Adán es este, en la imagen que he recortado, ¿no? Entonces, la historia es interesantísima. O sea, la verdad es que Miguel Ángel, que era el maestro, ¿no? Era el maestro, completó el trabajo, la parte del techo de la Capilla Sixtina donde estaba la creación. Él también pintó muchas más secciones de toda la capilla de Sixtina, ¿no? Pero entonces en la parte de la creación, él
entrega el trabajo y un grupo de cardenales que estaban encargados de verificar pues que todo estaba bien, se quedan mirando el fresco, se reúnen por allá solitos los cardenales y al rato regresan y le dicen, maestro, tenemos un pequeño problema de que usted va a tener que pintar eso de nuevo. ¿Cómo así? ¿Pero qué está mal? No está mal. El problema es que usted pintó a Dios, el dedo de Dios tocando el dedo de Adán. Entonces dice, sí, eso es un error. Nosotros queremos que usted haga la siguiente corrección. Queremos que usted pinte el dedo de Dios estirado y el dedo de Adán, la última falange, para manifestar que Dios siempre está tratando con todas sus fuerzas de encontrarse con el hombre. Y el hombre tiene la decisión final, tiene el libre albedrío de decidir si él quiere encontrarse con Dios o no. Me pareció fabulosa esa anécdota, así que el Miguel Ángel tuvo que volver a retocar esa parte. De hecho, como 100 años después se cayó ese pedazo, porque como era un parche dentro, tuvieron que lijar y volver a poner la cosa. Entonces, esa parte que ya vemos final, que es la pintura que estamos viendo aquí, esa parte realmente la terminó otro pintor que se llama Domenico Carnevali. Pero bueno, me pareció una bonita anécdota, porque de verdad que habla mucho sobre la creación y lo que vamos a ver aquí, de que realmente hay una parte importante en el hombre para aceptar esa creación y aceptar al creador, ¿no? Así que vamos a repasar algunos de estos numerales y yo quería usar de base este primero que aquí habla en el 282. Dice: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital, o sea que es bien importante. Dice, se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. O sea, el catecismo dice que el conocimiento, el entender la creación, es fundamental para nuestra vida cristiana, nuestra vida de creyente. Y continúa diciendo, explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿Cuáles son las preguntas? Aunque cristianos o no, nos hemos preguntado lo mismo. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Me explico? Entonces, esa pregunta que se hace, existe antes de que existiera el cristianismo. Probablemente antes del judaísmo existe esa pregunta. El ser humano se hace esta pregunta. Y sus creencias en torno a la respuesta que él se dé a esas preguntas van a determinar cómo va a ser su vida, ¿no? Dice aquí, para terminar este capítulo, este numeral dice, las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. O sea, no solo de dónde vengo, sino para dónde voy, están conectadísimas. O sea, si usted decide creer que usted vino por X forma, vamos a explorar algunas maneras ahora, usted el propósito suyo en su vida va a estar íntimamente conectado con esa idea de dónde usted vino y para qué usted vino. Es interesante, dice, y por eso son decisivas, dice el catecismo en el 282, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obra. Entonces, explorando alguna de ellas, podemos ver, por ejemplo, que el catecismo continúa diciendo, ¿cuál es el sentido de tal origen? Dice, si está gobernado por el azar, o sea, si nosotros pensamos que nosotros venimos de la suerte, o sea, aquí este mundo fue un accidente, así como estaba explicando Oscar hace un rato, ¿no? Que fue una cosa accidental, no hubo ninguna creación. Los griegos, por ejemplo, creían que el universo era permanente, o sea, que siempre había existido, o sea, que no había ocurrido una creación, ¿no? O si este universo fue por un destino ciego, como dice el catecismo, o una necesidad anónima, como dice aquí, ¿no? O por un ser trascendente, inteligente. O sea, eso determina, o sea, yo me pongo a pensar
la forma en que yo entienda, que yo reflexione acerca de esto me va a llevar a pensar, a creer cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso, y voy a hacer un pequeño ejercicio aquí con ustedes, ¿no? Una pequeña reflexión. ¿Cómo puede pensar una persona que este mundo, que está en este universo, ni siquiera que está, sino que este universo fue creado por accidente? ¿Cómo puede pensar una persona si cree que este universo no lo creó nadie? Fue un accidente cósmico o una casualidad, fue un chiripazo, ¿sí, no? Porque hay muchos científicos que dicen que este universo fue una casualidad, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de salida, ya podemos darnos cuenta que esas personas definitivamente no creen en Dios. ¿Me explico? Puede que haya algunos que sí crean, porque es inevitable. De pronto no creo en Dios, pero de pronto creo en fuerzas que veo que existen y que no comprendo. Entonces, pudiera volverme tanto un ateo como pudiera volverme un creyente en la brujería, me explico, en las fuerzas de la naturaleza, me explico. Si yo creo que esto fue un accidente, probablemente yo pueda pensar, como pasaba con los griegos antes y muchas culturas anteriores, vemos los mayas, todo antes de que llegara el cristianismo, que el dios Sol, la diosa Luna, Zeus, Cronos, el dios del tiempo, el del mar, me explico. O sea, vamos creando una cantidad de dioses, ¿verdad? Y vamos tratando de explicación. Vemos, por ejemplo, en la actualidad, y es importante comentarlo, que hay religiones politeístas y religiones que no creen en un Dios. Por ejemplo, vemos los budistas. Los budistas realmente tienen una percepción más material del mundo, ¿no? Ellos son más existenciales. Ellos están aquí junto con todo la creación. Ellos tratan de... O sea, el budista realmente no busca un Dios, ¿no? El hinduista tiene muchos dioses, ¿no? Y si por ahí nos vamos, llegamos hasta la santería, ¿no? Entonces, bueno, eso puede pasar si yo pienso que este mundo fue un accidente. También puedo pensar que estamos solos. Yo conozco muchos amigos, una de las cosas que a mí más me impacta de la persona que es atea o que no cree en nada, esa persona se siente muy sola, se siente muy frágil. Probablemente la actitud de una persona así sea tratar de asegurarse de todo, me explico, de no confiar en nadie, de tenerle miedo a todo, a las enfermedades, a las vicisitudes, quizás compra muchos seguros, me explico, para estar seguro. Una persona así probablemente incluso quizás hasta quiera, no le preocupe mucho el prójimo, me explico, porque ¿de qué vale que yo sea bueno si este mundo es la selva? Me explico, si este mundo, aquí no hay Dios, vinimos por accidente, la vida se acaba cuando me muero, me explico. Entonces eso te va a llevar a un comportamiento de la ley de la selva, de que yo mejor, la plata que tengo yo la tengo para mí, para cuando los días malos, yo me explico, ese es el comportamiento, no va a ayudar al prójimo mucho. Entonces son las cosas que vamos viendo, dependiendo, por eso el catecismo lo hace tan importante, el creer, el entender la creación. Si yo pienso que el mundo viene que venimos del mono, vamos a decir que usted cree, si una persona cree que venimos del mono, que venimos de la evolución, bueno, en esa creencia, pues todos somos animales, ¿no? ¿Me explico? Es más, también refuerza lo que comenté hace un rato, estamos en la parte de arriba de la cadena alimenticia, así que hay que aprovecharse, me explico, de los demás, porque la ley del más fuerte, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, que de un concepto de evolución, ya también puedo pensar yo que yo puedo ser otra persona, que yo puedo evolucionar, ¿no? Que yo no sé si van a escuchar ya frases que voy a mencionar que quizás la han escuchado en el entorno. Es que yo nací en un cuerpo equivocado, yo necesito cambiar mi sexo. Es que el aborto no tiene nada de malo, porque o sea, toda esa mentalidad que viene de creer que somos
descendientes del mono y que venimos de una evolución, van a llevar a las personas a actuar de una manera consona con su creencia de su origen. El sexo es recreacional. ¿Me explico? ¿Qué tiene de malo? De hecho, uno de los grandes ateos actualmente, que se llama Richard Dawkins, el tipo anda en un bus, él tiene un bus que pintó por fuera, tengan todo el sexo que quieran, porque cuando usted se muere se acaba el mundo. Así, ¿no? O sea, así lo dice y lo tiene. A él no le prohíben andar con el carro ese por ahí, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de la gente que tiene, pues, así pasa cuando tú tienes una creencia. De la misma manera, es más, podemos irnos al otro extremo, ¿no? Yo puedo irme al extremo de que, bueno, es que literalmente la creación, como lo dice el Génesis, ocurrió a sí mismo. Ocurrió a sí mismo. Entonces, si fuera así, en la Biblia dice que Adán y Eva escucharon los pasos de Dios, pero Dios no tiene pies, ¿no? Me explico, Dios es Dios. Entonces, si nosotros nos entendemos muy literalmente también nuestra fe, de pronto cada vez que hay un descubrimiento científico, nos asustamos, ¿me explico? O lo rechazamos o queremos cerrar nuestra mente a esas nuevas ideas que pareciera que van en contra de nuestra fe. Entonces, eso también es un error, porque yo siempre le digo a las personas que la verdad libera, la verdad no tiene, si usted está seguro de su doctrina y su fe, usted no debe tener miedo a la verdad. Nosotros, de hecho, la iglesia promueve la investigación científica porque está convencida, está segura de que Dios existe y que todos estos científicos al final van a llegar, ojalá lleguen, si es que pueden llegar a entender, a darse cuenta de que esto no fue un accidente, de que esto está demasiado bien diseñado, ajustado, coordinado. O sea, todos los elementos del universo están demasiado balanceados para ser un accidente, ¿me explico? Entonces, eso es un poquito lo que habla de esta parte del catecismo. Pero también explora un poquito más el mismo 284 sobre el tema del bien y el mal. Me explico que esa es una razón importante también para nosotros los creyentes, de tenerla clara, porque yo conozco mucha gente que cuando le ocurre un mal, reniegan de su fe, se van de la iglesia, porque no pueden comprender cómo Dios puede mandar el mal, ¿no? Y ya vemos los errores que ocurren. Y tú te imaginas, tú en pleno dolor, ¿cómo puedes encontrar explicación si pierdes un ser querido para esas preguntas? ¿Me explico? Tú no tienes respuesta. Entonces, tú te pones a pensar, por ejemplo, pero si Dios, ¿por qué no previene el mal? Él no es omnipotente, pues. O sea, tú te haces esa pregunta, ¿no? Entonces tú piensas que, bueno, pero si él no previene el mal, entonces no es ningún Dios. ¿Me explico? Porque si él quiere prevenir el mal y no puede, entonces no es Dios. Pero si él puede prevenir el mal, o sea que es omnipotente y no lo hace, entonces ¿qué? Es malo. ¿Me explico? O sea, entonces Dios es malo. O sea, ¿qué pasa con todo este razonamiento? Nos va llevando el mal, o sea, el no tener una respuesta, vamos a llamar así, una respuesta existencial, el católico, ¿no? Ya vimos un poquito del tema de dónde venimos, pero ante el mal, la misma cosa. Si no estamos claros de qué es el mal, ¿okay? Entonces, ¿y por qué ocurre? ¿No? Mucha gente, yo he escuchado por ahí, dije, no, que Dios mandó la pandemia y cuento. Bueno, no sé, es un tema complejo, ¿no? Pero si usted cree que Dios mandó la pandemia, entonces, evidentemente, hay que conversarlo porque usted, ¿por qué dice eso? ¿No? Hay que entrar un poquito. Yo no me rechazo a conversar ese tipo de temas, ¿no? Porque realmente, al final, lo que sí es cierto es que lo que está sucediendo es voluntad de Dios. Eso sí, yo soy un convencido. Pero bueno, recuerden apagar los micrófonos los que están entrando, porque si no se oye el ruido de ambiente. Bien. Vale, entonces tenemos la hermana Carmen, creo que tiene que ponerse en mudo. Australia, con Johnson Knight y su canción Dance Mob.
Gracias. Ok, entonces, y vemos también que incluso dice el numeral 285, que desde los comienzos de la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Y así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Como habíamos mencionado hace un rato, antes de que existiera el cristianismo, ya antes inclusive del judaísmo, pues evidentemente, y lo podemos ver alrededor del mundo, o sea, existen los mitos, la mitología, los dioses, me explico. Entonces, ¿qué es eso? Yo lo veo de dos formas, es la evidencia de que el ser humano fue diseñado para buscar a Dios. O sea, me explico, si yo soy creado y estoy en un lugar donde no me llega la palabra, nunca fui evangelizado, probablemente yo sienta ese llamado de que yo no estoy solo y que alguien me creó. Entonces, en esa función, pues existen muchos mitos. Vemos, por ejemplo, los mitos de nórdicos allá, de que Thor, que ahora las grandes cinematográficas hacen superhéroes de esos dioses, en la mitología romana, en la mitología griega, sabemos de todo, ¿no? Entonces, y esa es la forma en que el hombre ha tratado de explicar esa realidad que ve, que palpa, que se da cuenta que hay algo que mueve estas cosas. Me explico. La razón humana solita te va llevando a darte cuenta de que hay algo, no puede ser un accidente. Entonces, y yo siempre me agrada mucho porque siento que eso va muy alineado con lo que encontramos en el Evangelio y en la Biblia en general, de que dice que Dios ha querido implantar en nosotros ese corazón, esa necesidad de buscarlo a Él. Entonces me parece una evidencia clara de que estamos diseñados para ser siervos de Dios. Entonces, vale, entonces avanzando un poquito más, el numeral 285 comienza a hablar de algunos términos que vamos a pasar muy rápidamente. Por ejemplo, el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? ¿No? Y la imagen, no sé si ustedes la conocen, pero esta es una imagen que saqué de la película Avatar. Así que si ustedes vieron la película Avatar, pues es un excelente ejemplo de qué es lo que es panteísmo. Esta es una escena donde vemos a todos ahí abrazados, adorando al dios árbol, y al fondo vemos ahí como que al sacerdote. Todo es una onda muy naturista, ¿no? Entonces, ¿qué es el panteísmo? Es la creencia de que Dios, esto viene a la parte delicada, de que Dios es todo, ¿no? De que Dios es todo, que Dios es los árboles, que Dios es los animales, que Dios es el sol, que Dios es, ¿me explico? Ese es las plantas, ese es Dios. Una cosa es que Dios sea una planta y otra cosa es que Dios esté en su creación. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Y probablemente a nosotros nos confunde un poquito el tema del panteísmo porque usualmente escuchamos el término de la omnipresencia de Dios, que es que Dios está en todas partes. Entonces podemos caer en el error de creer que como Dios parece que está en todas partes, entonces Dios es todo. Y eso es un gran error. El panteísmo es creer que todo es Dios, ¿verdad? Por lo tanto, nos lleva a caer en el error del politeísmo, en creer muchos dioses. Y la iglesia es muy clara, muy directa, de que solo hay un Dios y que todo lo demás es creación. Eso es un poquito de panteísmo. También hay otra cosa que menciona el catecismo en el 285, que es el dualismo. Entonces, hay dos clases de dualismo. Hay el dualismo que dice que el diablo es el mal y Dios es el bien. Eso es un dualismo, ¿no? Y eso también viene muy del tiempo o sea, es una percepción humana antes del cristianismo, ¿no? Porque es una explicación para todo lo que sucede, ¿no? ¿Por qué sucede el mal? Pero el dualismo tiene el problema de que si yo digo de que el diablo es el mal y Dios es el bien, entonces estamos igualando a Dios con el diablo y con su creación. Y eso no es así. Dios no es
la contraparte del mal. De hecho, Dios creó a los ángeles que después se voltearon y le dieron la espalda y le están haciendo la guerra. Entonces, realmente la figura de que Dios es la oposición al mal nos lleva a un error y nos lleva incluso a creer que probablemente Dios no sea tan fuerte como creamos, ni que sea tan poderoso, y que realmente cuando el mal llega, hermano, Dios sale huyendo. Eso es un error. Entonces, usted no tenga miedo, usted siempre sepa que Dios es el único, es omnipotente, omnipresente, me explico, y es el creador de todo, ¿no? Y el tema del mal podremos ahora elaborarlo un poquito en preguntas y respuestas si a alguien le queda la duda, que es un tema bien complejo que no quiero ponerme a adelantarlo aquí, ¿no? Pero bueno, me pareció oportuno porque donde vemos el dualismo en nuestra cultura pop, pues yo no me podía evitar el poner esta foto que estoy seguro que todos conocen porque es la misma cosa, ¿no? Darth Vader contra Obi-Wan Kenobi, el bien y el mal, me explico. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, en el error que podemos caer de que son dos fuerzas y la lucha permanente entre una y otra es lo que hace el equilibrio de este universo. Eso no es cierto. Bien, otro concepto de dualismo que también explica el catecismo en el 285, yo nada más lo quiero mencionar, es la creencia de que es o material o espiritual. O sea, si tú eres espiritual, entonces lo material es malo. Y entonces el dualismo es la creencia errada de que lo que Dios creó, lo voy a decir de esa manera para resumir, de que las cosas materiales que Dios creó son malas, que tu cuerpo es malo. ¿Me explico? Y eso es un error. Entonces vemos en los inicios de la iglesia, vemos mucho esta imagen que vemos aquí, la gente flagelándose ellos mismos, golpeándose, hacían unas especies de cadenas de púas que se amarraban en las piernas, que le llamaban cilicio, se buscaban unas camisas como que dice, que te pullaban todo el día, que te atormentaban todo el día para martirizar la carne. ¿Me explico? Entonces, eso es un grandísimo error. O sea, si eso fuera cierto, si la carne fuera la mala, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús se encarnó y se hizo hombre y vivió con nosotros? Entonces, ya con eso, pues hay una respuesta clara de que de que yo me tengo que castigar. De hecho, algunos, hasta en los principios de la iglesia, la gente hasta se cortaba partes y cosas, pues, tratando de no pecar, ¿no? Para no pecar. Entonces, eso es un grandísimo error y no es correcto. Bien, otra cosa que menciona el catecismo en el 285 es el gnosticismo. ¿Ok? ¿Y qué es el gnosticismo? Es sencillamente es la creencia, bueno, leemos lo que dice el catecismo, según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo producto de una caída y por tanto que se ha de rechazar y superar, es lo que llamamos gnosticismo. Más o menos parecido algo a lo que hablamos hace un ratito del dualismo entre lo espiritual y material, con la única diferencia que el gnosticismo significa conocimiento. El gnosis es conocimiento y el gnosticismo era una corriente, vamos a llamarle así, yo quiero decirle filosófica para no decir otra cosa, ¿no? Antes del cristianismo, griega, en la que se creía en los grandes misterios ocultos que solo se podían ir revelando a través del aprendizaje de los elegidos. ¿Me explico? Entonces, ese mundo que de hecho San Agustín cayó en él, que se llama, por ejemplo, uno de esos gnosticismo se llamaba maniqueísmo, ¿no? Era esa creencia de que la verdad revelada no era la correcta. Mira cómo ya golpea contra nuestra creencia, ¿no? Que realmente lo que la liberación del ser humano, el engrandecimiento del ser humano ocurre con el dominio de los conocimientos secretos que solamente conocen unos pocos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Nos lleva a las logias, nos lleva a estas sectas, así como se ve en algunas televisiones. La masonería cae en ese mundo secreto donde tú vas subiendo de nivel y el que está en el nivel 7 no sabe qué hace el del nivel 6 y el del nivel 5. Entonces es una onda así como de
puras cosas secretas. Entonces, eso es lo que es el gnosticismo. En la iglesia primitiva se vio afectada, esa filosofía afectó a la iglesia primitiva porque comenzaron a agarrar los libros apócrifos, esos que no son verdad revelada, perdón, que no son, ¿cómo se dice? Olvidé el término. Vamos a decir verdad revelada por ahora, alguien si quiere me corrige por el chat, que es, y decían que el verdadero secreto de la revelación estaba en esos libros apócrifos que decían cosas extrañas acerca de Jesucristo y su fe. Entonces, eso se comenzó, y su doctrina, eso se comenzó a regar y hubo una división al principio de la iglesia donde había ese carácter esotérico, ¿no? de la fe. Y realmente nosotros vemos que la fe nuestra es todo lo contrario, es exotérica. ¿Qué significa eso? Que es pública, es abierta, es a todo, no es secreta. Jesús vino aquí y dijo, en su misión de 3 años, dijo muchas veces, dijo toda la revelación que pudo haberse dicho, se la dijo a los apóstoles. O sea, la intención de él era que supiéramos, que conociéramos. El gnosticismo es un error porque parte de lo contrario, en el caso del gnosticismo, llamémosle así, en la iglesia, ¿no? Bien, y tenemos el deísmo, ya para terminar, que sencillamente es la creencia de que, esto parece un poquito como el agnóstico. El deísmo es que Dios creó un ser, creó el universo y se fue. Eso es lo que es el deísmo. O sea, yo creo la creencia de que alguien creó esto y este mundo está andando solo como un reloj así que le dieron cuerda y quedó andando. O sea que es también un error en el catecismo, y aquí lo dice, otros admiten que el mundo ha sido hecho por un Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado a él. Eso se llama deísmo, que eso tampoco es la realidad. De hecho, Dios mantiene este mundo cada segundo. O sea, este universo, la creencia de que Dios creó el universo y se fue sin querer, si se ponen a reflexionar, pues puede que hayamos caído en eso algunas veces, ¿no? Pero no. Usted, mire, cada cosa que pasa cada vez que sale el día, cada vez que llueve, cada vez que se mueve un planeta, que pasa un cometa, esas cosas científicamente no pueden ocurrir sin una mano que lo dirija. O sea, desde el punto de vista científico, este universo no debería existir. O sea, hace rato se debió haber acabado. Eso es lo que quiero decir. No hay manera científica de comprobar por qué todavía sale el sol todos los días. Esa cosa que nosotros vemos todos los días, las cosas que pasan, o sea, eso nosotros no le damos importancia, pero eso no debería estar ocurriendo. Mire, hablemos hasta de nacimientos, que nazcan bebés que salen bien, que salen completos con sus cinco deditos en cada mano, en los pies, que no tienen ningún problema. O sea, eso no puede ser. O sea, eso es porque si no existiera Dios, no sucedería, porque es como ganarse la lotería cada vez que nace un bebé. O sea, las posibilidades de que todo salga perfecto sin que haya nada que lo dirija, eso es imposible. Eso es imposible. Y así aplica todo el universo. Y el último punto que menciona el catecismo, ya en el 285 también, habla del materialismo, que es sencillamente la creencia de que no hay espíritu y que solamente existe lo material. Entonces la persona materialista pues sencillamente cree que el espíritu no existe, ¿no? Y que el alma no existe, y que lo único que podemos ver y creer es lo que tocamos y lo que vemos. Y evidentemente eso también es una irrealidad. Yo se lo digo a muchas personas, nada más usando la comparación de los perros. Oye, tú no sabes que los perros escuchan cosas que nosotros no escuchamos. ¿Me explico? ¿Cómo es así? ¿Cómo tú puedes decir que lo único que existe es lo que tú ves o lo que puedes tocar? ¿Me explico? Y asimismo, la ciencia ha ido descubriendo cosas que han ido confundiendo más
a los científicos y a los expertos. O sea que mientras más buscan, más se enredan, ¿no? Así que bueno, y ya con eso, más que nada, al final terminamos. Y el punto aquí principal es que lo que dice el catecismo al final es que la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma, que es lo que hemos querido hablar hasta el momento aquí, ¿no? Con este pequeño ejercicio, que es de que si nosotros nos ponemos a investigar por qué, cómo es posible que este universo siga andando, que este planeta siga andando, que no, que esas películas que vemos y que los cometas que destruyen la Tierra, que no pasa, seguimos aquí, me explico. Entonces, que si hay vida en otros planetas, entonces buscamos y mandamos sondas y cohetes y no aparece nadie. Porque ¿cómo es posible que todo este universo lo hayan hecho para nosotros? Bueno, hasta ahora pareciera. Entonces, todas esas cosas al que no cree le cuesta entenderlo, pero cuando nosotros pues nos apoyamos en nuestra doctrina, nos damos cuenta, o sea, no nos quedamos viendo el dedo, sino sabemos que esa creación la hizo un Dios. Así que ya con eso, pues termino la presentación mía, que lo que queríamos era aclarar esos conceptos y pues si hay alguna pregunta o algo que quieran. Yo quise pasar muy por encima de esto porque sí son temas que de verdad son bastante profundos, pero con gusto si hay alguna pregunta que quieran ampliar algo sobre lo que vimos, lo podemos ampliar. Don Oscar.